el apóstol Pedro les manda a los receptores de esta carta, bueno, nos muestra muchas realidades y nos muestra también el espíritu en el que estaba actuando Pedro al momento de escribir esta carta. Entendemos definitivamente que Pedro estaba siendo tocado por el Espíritu Santo, que todo lo que está escrito ahí fue inspirado por el Espíritu Santo y que está plasmado ahí para beneficio nuestro. En aquel tiempo, para beneficio de los receptores de esta carta, que eran los expatriados, ¿se acuerdan, verdad? Pero también para beneficio nuestro, porque todo esto aplica para la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, y nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a terminar hoy de estudiar el tema de la salutación de Pedro, en la primera epístola de Pedro, y con la ayuda del Señor, pues vamos a edificarnos y a salir animados el día de hoy, reconociendo cómo Dios en todas sus personas, las tres personas de la Trinidad, ha actuado para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos entender que solamente por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos tener paz y comunión con Dios, que solamente por los méritos del Señor Jesucristo, por la acción de Dios Padre, la acción del Espíritu Santo y la acción misma del Señor Jesucristo, es que nosotros podemos ser salvos. Hoy vamos a entender que no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer o algún comportamiento destacable que nosotros tengamos es lo que puede ocasionar salvación en nosotros. No, no es eso. No podemos, no tenemos capacidad. Por mucho que nosotros queramos, no podemos. Pero con la ayuda de Dios, con la acción de Dios, es que nosotros hemos podido encontrar paz y comunión con Él. Y hemos también sido cubiertos con esa justicia que nos permite ahora gozar de esa esperanza de que tenemos vida eterna. Así que eso vamos a procurar entender hoy. Y es el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Leamos. Dice el apóstol en su salutación: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Miren aquí, vamos a ir haciendo pausa. Elegido según la presencia de Dios Padre. Está hablando acá el apóstol de Dios Padre en santificación del Espíritu. Está hablando ahora del Espíritu Santo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Menciona las tres personas de la Trinidad. Y es por eso que el tema de hoy se llama la acción de la Trinidad. Vamos a orar para pedirle al Señor iluminación en este momento. Señor, reconocemos nuestra falta de capacidad para poder presentar tu palabra de la mejor manera. Pero venimos a ti, Señor, reconociendo que hay alguien que nos ayuda, que es el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, a que podamos explicar esta palabra y que podamos entender lo que tú quieres que nosotros captemos, que nosotros guardemos en nuestro corazón respecto a este versículo específico, este versículo tan importante de esta salutación. Señor, ayúdanos, ilumínanos, ayúdanos a discernir tu palabra correctamente. Ponemos en tus manos este mensaje en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado conociendo la salutación del apóstol Pedro. En primer lugar, estudiamos el tema de gracia y paz, que es, empezamos por las últimas palabras de la salutación, donde dice gracia y paz, o sea, multiplicadas.
Pero empezamos por esa frase para que entendiéramos el ánimo con el que Pedro estaba enviándole esa carta a todos estos creyentes que estaban expatriados, que estaban dispersos, que estaban con una gran sed de escuchar la palabra del Señor, de escuchar palabras de esperanza y de afianzarse en su fe para después ellos ser instrumentos de Dios en toda la sociedad en donde a ellos les tocó desenvolverse. La segunda presentación de esta serie, de la primera epístola, hablamos del apóstol Pedro y de todas sus credenciales, de la condición de Pedro como apóstol. Hablamos también de la transformación que puede hacer Dios en las personas y cómo vemos en el caso de Pedro que Dios fue trabajando a ese hombre hasta el punto que llegó a escribir estas cartas que son de beneficio no solo para los creyentes de ese tiempo, sino que para todos los creyentes de la historia de la iglesia. Después estudiamos sobre los expatriados de la dispersión y nos dimos cuenta que todo estaba planificado por Dios, que el Señor permitió que sucedieran tantas cosas, a veces en contra de la misma iglesia, pero para glorificarse Él, para que por medio de esos eventos la iglesia fuera dispersada y que el día de hoy nosotros estuviéramos acá en Honduras escuchando la palabra de Dios. Todo eso lo hemos ido estudiando y hoy entonces vamos a ver esta parte muy especial en donde Pedro les habla en su salutación a esos destinatarios y a nosotros mismos, que somos destinatarios también de esta carta, nos habla sobre la obra completa de salvación, sobre la acción tanto del Padre como del Espíritu Santo como del Hijo en nuestra salvación. Vamos a empezar entonces a hablar de la acción del Padre. Dice en el versículo 2, estamos, recuerden, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Estamos en la salutación, la parte final ya de la salutación. Les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Acá podemos ver entonces la acción de Dios Padre, específicamente, eligiendo. ¿A quién eligió el Señor? A los creyentes, a los salvos, a los justificados, a los que un día gozarán de vida eterna, a los que el Señor transformó, a ellos. Espero yo que podamos decir a nosotros, a todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos creído en la obra de Dios para nuestra salvación, esa obra completa, en donde intervino el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. En este momento, Pedro se expresa sobre el Padre de esta forma, elegido según la presencia de Dios Padre. Dios Padre, hermanos, lo sabe todo. Él posee ese atributo de conocer desde antes los hechos futuros. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció también los predestinó. Ahí podemos ver que antes de que nosotros pudiéramos haber escuchado la palabra de Dios, antes de que nosotros estuviéramos expuestos a esa herramienta que ha utilizado el Señor para salvarnos y a esa acción del Espíritu Santo también que conmueve nuestros corazones. El Señor ya nos conocía, el Señor ya sabía que nos iba a salvar. Dios nos eligió o predestinó, y esto desde antes de la fundación del mundo, y lo podemos ver en Efesios 1:4.
que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Podemos ver entonces que Dios nos eligió tomando como base únicamente su voluntad soberana, no por algo que él sabía que las personas harían, sino que simplemente él decidió salvarnos. Si estamos acá escuchando la palabra de Dios, es porque a Dios le plació traernos para que pudiéramos encontrar salvación en el Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la fe que Él mismo nos da al escuchar su palabra, por medio de la acción que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, reconociendo el mérito y el sacrificio del Señor Jesucristo como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Podemos entender entonces que Dios quiso salvarnos porque en su voluntad soberana Él así lo decidió. Veamos lo que la Biblia enseña y consideremos un par de versículos que hablan sobre este tema de que Dios eligió a las personas para salvación. Vamos a Efesios 1:5. Dice que Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según este versículo, entonces, nuestra predestinación no se basa en algo que hagamos o vayamos a hacer, sino que se basa en la voluntad de Dios, según su propio beneplácito, según lo que a Él mismo le satisface y lo hace sentir bien. Ahora vamos a Romanos. Vamos a buscar en el capítulo 9 de la epístola de Pablo a los Romanos. En el versículo 15 y 16 que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, si usted está el día de acá, si está expuesto a la palabra de Dios, si está entendiendo esa misericordia tan grande de Dios que le ha permitido a usted escuchar su palabra, lo único que le queda es reconocer entonces la acción de Dios Padre para que usted pueda ser salvo. No queda de otra. No queda lugar para pensar de que por sus propios méritos o porque usted un día se interesó en Dios es que es salvo. Dios lo eligió desde antes que usted existiera, desde antes de la fundación del mundo. Dios había pensado en usted. A Dios no le interesan ni posiciones sociales, ni razas, ni ningún tipo de mérito que podamos tener nosotros como seres humanos, porque es Él quien escoge. Él es quien agarra su corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne, un corazón que ahora está palpitando al mismo son del corazón de Dios. Un corazón que ahora puede entender lo que la palabra de Dios dice, cuando antes usted no lo entendía. ¿Por qué sucede eso? Por la acción de Dios para salvarlo. Todo el mérito de nuestra salvación es de Dios, no es por nuestras obras. Y acá podemos ver la evidencia de eso. Romanos 9:11 declara con respecto a Jacob y Esaú, pues no habían nacido. ¿Saben quién eran Jacob y Esaú? Sí, los hijos de Isaac. Pues no habían nacido, dice Romanos 9, versículo 11, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino, bueno,
No habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿A quién escogió Dios de esos dos hermanitos que nacieron, gemelitos? ¿A quién escogió? A Jacob. ¿Por qué? Por la pura voluntad de Dios, Él eligió a Jacob para que por medio de Jacob entonces se desarrollara un pueblo, se multiplicara ese pueblo de Israel que hoy día está en guerra. No sé si vieron las noticias ayer y si las han estado pendientes. El pueblo de Israel está en guerra. Por otra parte, vamos ahora a Efesios, capítulo 1, versículo 11. Ahí vemos que las personas son escogidas, habiendo sido predestinadas conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como pueden ver ahí, la acción soberana de Dios, su voluntad misericordiosa a favor de los que Él ha escogido para salvación. Y podemos decir entonces, Dios es injusto porque escoge a unos y no escoge a otros. No, para nada. Porque el que no es salvo, no es porque Dios quiso que fuera pecador, es por su propia causa, por su propio pecado y por su falta de arrepentimiento, que no es salvo. De estos y muchos otros pasajes, nosotros podemos tomar lección en las Escrituras, que ellos enseñan respecto a la elección, y que la elección no se basa en algo que nosotros hacemos o haremos. Dios lo hace basándose en su propia voluntad soberana de redimir para sí mismo a las personas de cada tribu, de cada lengua y de cada nación. En este caso, somos de la tribu de Honduras, somos de la nación de Honduras, somos de la lengua español, española, el castellano. Nosotros hablamos castellano y el Señor nos envió su palabra en castellano, en español, para que nosotros pudiéramos creer en Él. El hecho, hermanos, de que nosotros tengamos la Biblia, hermano, es una muestra de la acción de Dios a nuestro favor, de cómo Dios preservó su palabra para que llegara a nosotros, escucháramos sobre el Señor Jesucristo, que es el personaje principal de la palabra de Dios, tuviéramos fe, el Espíritu Santo actuara en nosotros y ahora podamos decir que somos hijos de Dios porque hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. La razón por la que algunas personas creen que pertenecen a Dios está descrita en Juan 10, 26 al 30. Ahora les pregunto a ustedes, ¿usted cree que pertenece a Dios? Vamos a ver si actúa como esto que está describiendo Juan 10, 26 al 30. Acá el Señor les dice en primer lugar a unos judíos que no creían en las palabras del Señor, les dice esto. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Sencillamente por eso. Ahora miren lo que dice el Señor respecto a sus ovejas. Y aquí es donde yo le pregunto, ¿usted es oveja del Señor? Miren lo que dice el Señor respecto a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Miren qué gran verdad estaba diciendo acá el Señor Jesucristo. Reconocemos al Señor Jesucristo, a Dios, Dios Hijo, es parte de la Trinidad, es parte de la deidad completa que conforma a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted oye la voz del Señor.
Usted sigue al Señor cuando escucha su palabra. Usted realmente ha entendido lo que el Señor ha hecho por usted. Dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Acá está hablando el Señor Jesucristo como Dios Hijo. Pero miren lo que dice también de Dios Padre. Y aquí es donde vemos la acción del Padre a nuestro favor. Mi Padre que me las dio. ¿Quién se las dio? Al Señor Jesucristo. El que las eligió, se las dio. Y Él es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Ven la acción de Dios, eligiendo, salvándonos, llevándonos al Señor Jesucristo. Ven qué claro está acá. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesucristo. Dándonos a entender también la parte que Él hizo en este proceso de nuestra salvación. Las ovejas fueron escogidas para salvación, no por el hecho de que algún día creerían, sino porque Dios las escogió para adoptarlas como sus hijos. Antes de que existieran, Dios conoció a sus elegidos de manera personal y así los eligió para que fuesen sus ovejas. No porque algún día los seguirían, sino para garantizar que lo harían. El hecho de que Dios los conociera y los eligiera es la razón por la cual las ovejas del Señor lo siguen y no lo contrario. Dios elige tener misericordia de algunos y a nosotros los deja perderse por su rebeldía pecaminosa. Así que si el día de hoy usted está acá, escuchando la palabra de Dios, entendiendo que es Dios quien hace la acción para que nosotros podamos ser salvos, reconociendo todo lo que ha hecho el Padre por usted, trayéndolo acá, exponiéndolo a la palabra, usted debería estar entonces sumamente agradecido y convencido de que Dios lo ha elegido para ser salvo. Ahora hay que creer en el Señor Jesucristo y en su obra, hay que entender que no es por nuestras capacidades, que no es porque nos portemos bien o cumplamos los 10 mandamientos que vamos a encontrar comunión y paz con Dios. Es por la acción de la deidad completa, la acción de la Trinidad. Ahora vamos a hablar entonces la acción de Dios Espíritu Santo santificando, porque ahí en el versículo 2 de 1 de Pedro 1 dice el apóstol en esa salutación, en santificación del Espíritu. El Espíritu juega un papel fundamental también en nuestra salvación. Cuando Juan el Bautista profetizaba sobre el Señor Jesucristo, también hablaba del Espíritu Santo. Ubiquémonos en Mateo 3, versículo 11. Juan les estaba diciendo a todas esas personas que estaban ahí, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose al Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y miren lo que afirma aquí. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como pueden ver, la referencia que hace acá Juan el Bautista sobre el Espíritu Santo es importante para entender el papel que hace el Espíritu Santo en este proceso de la salvación y en la santificación del creyente. Porque una vez que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y somos justificados, comenzamos ese proceso de santificación, en un proceso que no estamos solos. El Señor, miren, el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros, que entiende nuestras
nuestras discapacidades humanas. Él entiende nuestros problemas, nuestras luchas, y sabe que sin ayuda del Espíritu Santo, sin el auxilio de Dios mismo, nosotros no podríamos perseverar, no podríamos vivir conforme a Dios. Y por eso entonces, que cuando creemos en el Señor Jesucristo y somos justificados por haber creído en Él, el Espíritu Santo viene y nos bautiza y ahora habita en nosotros, ayudándonos como un guía para que nosotros podamos caminar por el camino correcto. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios, o si lo podemos explicar de otra forma, para ser salvo, es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le dice en agua, simbolizando el agua viva, que es la palabra de Dios. Y también le habla del Espíritu, a causa de esa acción que el Espíritu Santo hace en el momento de la salvación. Busquemos Juan 3:5, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto le dijo a Nicodemo. Ven la importancia del Espíritu Santo en el proceso de la salvación también. Más adelante, el Señor le promete a sus discípulos que va a venir el Espíritu Santo para ayudarles, para enseñarles, para recordarles su palabra. Y no solo a los discípulos del Señor Jesucristo, sino que a todos los creyentes, a toda la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo descendió del cielo y habita en nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Busquemos Juan 14:26. Acá el Señor les dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, ven que se los da, se los expone clarito con nombre y apellido, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora busquemos más adelantito, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice el Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ven la acción del Espíritu Santo. Ven la importancia de este ministerio que hace el Espíritu Santo en las personas cuando están expuestos a la palabra de Dios. Juan 16:13, un poquito más adelante donde estamos, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ven la acción del Espíritu Santo también como guía. El Espíritu Santo, hermanos, fue quien inspiró a todos los escritores de la Biblia para que plasmaran ahí esas letras que son de edificación y son la fuente de fe para todo el que ha creído en el Señor Jesucristo. Si no fuera por causa de ese trabajo que el Espíritu Santo hizo, nosotros no tendríamos la capacidad de entender al Señor, de entender el Evangelio, de entender cómo Dios actuó para que nosotros pudiéramos ser salvos. El Espíritu Santo entonces juega un papel fundamental en nuestra salvación. Y eso es lo que Pedro estaba destacando
en esta salutación, recordándoles a estos hermanos y recordándonos a todos nosotros que nuestra salvación vino de la mano de Dios y que Dios ha actuado a nuestro favor en las tres manifestaciones de sus personas, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. El apóstol Pablo nos recomienda que es necesario andar en el Espíritu. Eso quiere decir tener comunión con el Espíritu, andar en la misma sintonía que anda el Espíritu Santo, agradando a Dios, reconociendo la necesidad de tener comunión con Dios. ¿Por medio de qué? De leer la palabra, de orar, de congregarnos, de alabar al Señor con estos himnos que nosotros le cantamos al Señor. Todo eso nos acerca a Dios y todo eso nos permite andar en el Espíritu, sacar de nuestro corazón y de nuestras actividades todos esos pensamientos carnales nocivos e incluir en nuestra mente y nuestro corazón todo lo que corresponde a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es andar en el Espíritu, tener comunión. ¿Y qué pasa cuando nosotros andamos en el Espíritu? Pablo lo describe en esta parte de Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, tenemos comunión con Dios y el Espíritu Santo está vivificado en nuestras almas, en nuestro ser, entonces nosotros manifestamos el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y miren lo que dice acá el apóstol: contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo podría haber ley que juzgara todas estas virtudes que se encaminan para honrar a Dios, para agradar al prójimo, para cumplir con esa ley que el Señor Jesucristo resumió en la ley del amor? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Como ven, el Espíritu Santo actúa no solo en el momento de la convicción, cuando nos hace entender quiénes somos nosotros ante Dios. No hay uno aquí, no hay un ser humano sobre toda la tierra que tenga capacidad de agradar a Dios por sus propios méritos, porque no hay un tan solo justo, no hay uno tan solo bueno ante los ojos de Dios, porque todos somos pecadores y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, sabiendo eso, conociendo nuestra incapacidad de buscar paz con Él planificó desde antes de la fundación del mundo que iba a realizar una acción completa, incluyéndose Él en sus tres personas, en sus tres manifestaciones, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por cierto, todo el trabajo que Dios ha hecho para salvarnos, toda esa inclusión de las tres personas de la Trinidad en nuestra salvación, la hace Dios de manera conjunta. Así que no podemos pensar en el moralismo, que es una doctrina en la que dice que Dios en determinado momento es Dios Padre, después es Dios Espíritu Santo, después es Dios Hijo, y se va así transformando según la necesidad. No, Dios actúa en las tres personas al mismo tiempo, a nuestro favor, para salvarnos. Entonces, una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, porque escuchamos su palabra, porque entendemos que el Señor Jesucristo vino al mundo, que no solo la Biblia lo comprueba, sino que hay miles
de historia, de hechos históricos y escritos de historiadores y de personas que relatan sobre la historia de Jesús. Hay miles de escritos que comprueban que el Señor realmente estuvo acá en la tierra. Y también hay mucha evidencia que comprueba que el Señor fue crucificado y que resucitó. Nadie puede desvirtuar eso. Por mucho que quieran los ateos, los agnósticos, los que practican otras religiones, por mucho que ellos quieran esconder esas verdades, no pueden, porque la verdad siempre sale a la luz. Aunque ellos inventen teorías y traten también de hacer ver a Jesús como una persona iluminada, como una persona respetable, pero no le dan el lugar que tiene. Eso, hermanos, a ellos, a lo único que los lleva es a perderse, a estar viviendo en la falsedad, en la mentira, en el engaño, y hacer entonces de aquel grupo que hablamos antes, que se perdieron por su incredulidad. Entonces, una vez que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. Eso que nos dijo, que dijo Juan el Bautista, que cuando Él viniera iba a bautizar en el Espíritu. Pues ese es el Espíritu que nos bautiza. Nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu mora en nosotros. Y esa acción que hace el Espíritu cuando mora en nosotros es la que nos conduce a toda verdad. Nos ayuda a andar en santidad. Nos ayuda a obedecer al Padre. Pedro sabía eso por varias razones. Una, por la experiencia que él tuvo al haber andado pie a pie con el Señor Jesucristo, al haber escuchado al mismo Señor Jesucristo hablar sobre ese Espíritu Santo que iba a venir. Pero también Pedro habla con propiedad respecto al tema del Espíritu Santo, porque él recibió el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2 podemos ver que la Biblia nos lo muestra. Eso mismo que le pasa a Pedro, le debe de pasar a todos los seres humanos. Entendamos que el Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo y que le creamos al Señor. Que recibamos al Espíritu Santo una vez que hemos creído en el Señor y ahora, entonces, nuestra vida haya sido transformada. Aquí es donde cabe la pregunta. Usted, después de haber manifestado que creyó en el Señor Jesucristo, ¿sigue siendo la misma persona que era antes? ¿O realmente ha habido una transformación en su vida? Porque esa es una consecuencia natural en el ser humano que ha creído en el Señor, que es parte de eso que Dios Padre eligió y que el Espíritu Santo bautizó y lleva en ese proceso de santificación, como dice el apóstol Pedro en este segundo versículo de su salutación. Y ahora vamos a hablar entonces de la acción de Dios Hijo con su sacrificio, porque vimos entonces que en este versículo 2 de 1 Pedro 1, el apóstol Pedro se refiere a la deidad completa, la acción de la Trinidad en la salvación. Y por último, él se refiere al Señor Jesucristo, a esa acción de Dios Hijo con su sacrificio, cuando dice, ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significado tiene esto para Pedro, para todos los hermanos que estaban dispersos y que escucharon esto, y para nosotros, los creyentes de la era moderna de la iglesia? Ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significado tiene la sangre? En la antigüedad,
antes de que Dios le hubiera dado la ley al pueblo de Israel, ya se realizaban sacrificios de animales. Hemos estudiado en otras ocasiones que desde que el hombre pecó, se realizó el primer sacrificio de animales, porque Dios vistió con pieles a Adán y a Eva, y ahí definitivamente tuvieron que morir estos animales para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Se derramó sangre de animales para extraer de ellos la piel y cubrir el pecado de ellos, el pecado de la desnudez. Y ahí en adelante entonces vemos los sacrificios. Cuando Abel viene y escoge un corderito sano, bonito, se le lleva sacrificio al Señor. Y así vemos cómo Job sacrificaba también corderos para el Señor. Abraham practicaba el sacrificio. E igual los patriarcas practicaban esto del sacrificio. Pero, ¿qué representa esto? Entendemos que la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la palabra. Es necesario el derramamiento de sangre para obtener el perdón de Dios y que Dios se olvide de nuestros pecados y los tire al fondo del mar. Entonces, durante la antigüedad y sobre todo en ese tiempo de la dispensación de la ley, en ese periodo donde se practicaba la ley, se realizaban sacrificios. Y esos sacrificios fueron instituidos por el mismo Dios para que el pueblo de Israel hiciera esa representación por medio del sacrificio del animal y el derramamiento de su sangre. Estaban ellos representando que esa sangre lavaba los pecados de quien realizaba el sacrificio. Pero esos sacrificios tenían limitantes, porque lo único que hacían era que cubrían el pecado del hombre, lo cubrían temporalmente, pero el hombre volvía a pecar y tenía que volver a realizar sacrificios. Pero hubo un momento en el que Dios envió a ese Redentor que prometió desde el Edén, que es el Señor Jesucristo, que Él iba a ser el sacrificio perfecto de Dios, que su sangre derramada iba no solo a cubrir el pecado de la humanidad, sino que a limpiar el pecado de la humanidad por toda la eternidad. De esa sangre, decía Pedro acá, es que eran rociados los creyentes de aquel momento y somos rociados ahora los creyentes de este tiempo, de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Por eso él dice con propiedad, ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol les está indicando acá la importancia de ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la relevancia de esa sangre perfecta, preciosa, derramada en la cruz por alguien que no pecó nunca, un ser perfecto para pagar por el pecado de los que sí pecamos, que somos todos nosotros. El Señor se sacrificó para poder satisfacer lo que hablamos anteriormente, la paga del pecado en la muerte. Él murió, Él se sacrificó, Él derramó su sangre ahí para pagar por el pecado de nosotros. Con su muerte, la paga del pecado es muerte. Cuando vino el Señor Jesucristo a entregarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces cambió todo. Veamos en Hebreos 9, versículo del 11 al 14, lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su propia sangre, la acción del Espíritu, del Señor Jesucristo, derramando su sangre, es lo que obtuvo para nosotros esa eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá el escritor de la epístola a los Hebreos dice, si la sangre de esos animales santificaba, purificaba, hacía verlos dignos ante los ojos de Dios, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo sin mancha, cuánto más esa sangre podrá limpiar vuestras conciencias y vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, una consecuencia de haber sido rociados de la sangre del Señor Jesucristo, de haber sido limpiados por esa sangre, purificados por esa sangre, justificados por esa sangre, la consecuencia de eso debería de ser entonces lo que dice acá, que nuestras conciencias estén limpias de obras muertas y que sirvamos al Dios vivo. Realmente está actuando usted en congruencia a esto que está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro estaba tratando de motivar en estos receptores de su carta, que entendieran no solo el privilegio de haber creído en el Señor, de haber sido salvo por Dios y la acción completa de la Trinidad, sino que entendieran también esa responsabilidad que ahora tenían en sus manos de servir al Dios vivo. Eso es lo que nosotros debemos entender también. Una vez que hemos creído en el Señor, que hemos entendido que toda la acción de nuestra salvación viene de Dios, lo que nos queda es servir a Dios. No todos vamos a ser pastores o no todos vamos a cantar acá en el coro, pero todos tenemos dones que Dios ha repartido en nosotros para servir a Dios. No dejemos que ese don quede ahí guardado, inservible. Recuerde que un día usted se va a enfrentar al tribunal de Cristo y entonces ahí usted dará cuenta de esos dones que Dios le dio. Hoy en día podemos ver que hay muchas religiones que exigen diversas acciones u obras para ganar la vida eterna. Pero lo único cierto es que solo una acción y solo un sacrificio puede salvar al hombre, y es la acción de Dios Hijo reflejada en su sacrificio. El Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y se sacrificó, derramó esa sangre y roció esa sangre a todos aquellos que el Padre había elegido, que el Espíritu Santo estaba santificando por medio de escuchar su palabra, por medio de creer en ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Este sacrificio es esa acción del Señor derramando hasta la última gota de su sangre para lavar con ella los pecados de todos los que habían de ser salvos, cumpliendo así el plan de redención o el plan de sustitución, llamémoslo así, por medio y por ello entonces, y que el Señor Jesucristo en la cruz pronunció estas dos palabras:
consumado es. El Señor entendió que en ese momento ya había cumplido con la misión que se le había asignado. Dios Hijo, en su amor por nosotros, tomó nuestro lugar, y aunque siendo aún pecadores, como dice Romanos 5:8, Él murió por nosotros. Pedro, siendo discípulo del Señor, pudo escuchar al Señor Jesucristo decir: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, la Santa Cena, Pedro era consciente de todo eso, y eso es lo que quería transmitirle a todos los receptores de su carta. Esta sangre santa se derramó para expiar, o mejor dicho, para pagar por la vida de todos los que estábamos muertos. Recuerden, la paga del pecado es la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor pagó con su sangre. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, o sea, para pagar sobre el altar por vuestras almas. Aquí estaba el Señor hablándole al pueblo de Israel respecto a la importancia de la sangre y de los sacrificios. Pero nosotros entendemos que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que después de Él no es necesario otro sacrificio. Gloria a Dios, hermanos, por la manifestación completa de su deidad, porque la Trinidad estuvo en todo momento y ha estado en todo momento actuando para salvar a los hombres. En conclusión, los receptores de la carta de Pedro podemos percibir en sus líneas iniciales, o sea, en la salutación, un gran entusiasmo por parte del apóstol para motivar a los creyentes a entender que Dios ha estado pendiente de su salvación, actuando en sus tres personas para propiciarlo. También podemos entender que tanto la acción del Padre como la del Hijo y la del Espíritu Santo son necesarias para nuestra salvación. Sin la participación de alguno de ellos no podríamos ser salvos. También podemos ver que nuestra salvación está en manos de Dios y nadie nos podrá separar de ella, porque somos ovejas del Señor Jesucristo, y nadie nos podrá arrebatar de su mano ni de la mano del Padre. ¿Es usted oveja del Señor Jesucristo? No hay muchas ovejas. Amén. Con esto hemos finalizado, hermanos, el mensaje de hoy. Solo les pido que inclinen su rostro. Vamos a orar agradeciéndole al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque vemos tu misericordia y tu acción para que nosotros podamos entender que la salvación depende de ti, que vino de ti, y que podamos reconocer todo lo que has hecho para que el día de hoy estemos aquí. Gracias, Señor. Toca nuestros corazones, abre nuestras mentes para que entendamos claramente, Señor, que tú has propiciado nuestra salvación. Bendice a esta iglesia, bendice al pueblo de Israel que está en guerra, Señor. Protégelo. Ponemos en tus manos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.